Buenas noches, Paola. Buenas noches, señora. Buenas noches, Nico. ¿Cómo están? Buenas Muy noches, bien, buenas gracias. noches, Buenas Iracema y noches. Nicolás. Muy bien, la sesión es para Santiago. Ya nos hicieron favor de darnos los puntos que vamos a ver aquí en la sesión. Y primero, antes que nada, Nico, quiero que conectes con Santiago, que me digas el peso energético de su nombre y que me digas cómo ves su energía. Voy a contar de 5 a 1. 5, 4, 3, 2, 1. No, ¿Me escuchas, Ira? sí. Ira, lo primero que yo observo en el peso energético de él es como si en él hubiera un tipo como de densidad oscura que pesara, que envuelve toda la circunstancia que crea como su nombre, como si en, como si su nombre tuviera relación con algún tipo como de, pues como de maldición o como de enfermedad, como si su concepción hubiera sido resultado de algo dañino, haz de cuenta, como algo negativo. Ok. Vamos ahí. Vamos a ver esta maldición. ¿Dónde se originó? ¿De dónde viene? ¿Y dónde se estableció? Haz de cuenta, Ira, que yo lo observo a la hora en que se está como formando el Ujú. cuerpo, como se ven como si fueran como ondas o burbujas de colores que están como pulsando, que se van mezclando las unas con las otras como para ir creando componentes. Ujú. Y es ahí como entre los círculos interiores de las sombras, de las ondas, como si ahí hubiera una tinta, como si en ese punto se ennegreciera un pedazo como de la tinta e hiciera que todo el constructo, o por lo menos la parte medular de lo que es el constructo de la célula, tenga un hasta como tendencia, ¿cómo tú puedes decir? Como oscura, que se refleja, por ejemplo, en situaciones que tienen que ver con lo que está asociado a la mala suerte, como a la calamidad, a la pérdida, pero es como una situación energética, ¿sabes? Porque es un determinante energético, ese tipo de circunstancia, es como si su célula, su núcleo, a la hora que se expande hacia afuera, expande como esa sensación negativa, como esa sensación que choca con los ambientes y rompe así como los ambientes. Por ejemplo, está una escena en la que todos están platicando y él llega, hay como un silencio muy frío. O si, por ejemplo, en una empresa están trabajando y están haciendo como un tipo de colaboración, si él opina, hay como un silencio como hasta de humillación, algo así. Es como una dinámica que él interna reacciona. Ok. Vamos a ver de dónde viene eso y a qué forma o estructura energética está relacionada. Vamos atrás en el tiempo. Hay una cosa que quiero que mostrarte, Ira, Ujú. es que, por ejemplo, esta parte que observo de las líneas como de tinta interna de su núcleo, Ujú. es algo como una particularidad de él, claro, que vamos a ir a ver en este momento, pero también observo una interferencia
Ujú. que no necesariamente está ligada a esta persistencia energética que él tiene, pero que en este momento esta interferencia sí es como muy dominante. Y haz de cuenta que hay una gran parte de su energía ira que se transforma como en un tipo como de casa de citas o como un tipo como burdel, Ujú. y en él hay muchas de estas como criaturas como sucubos, En cubos, ok. muchas criaturas como femeninas grotescas. Ok. Y Va. eso está como pulando así como en su piel. Haz de cuenta que si eso energéticamente se reflejara en su piel, Ujú. se viera como bolitas de pus así reventándose. Ok, quiero primero ir a ver esta parte y luego vamos a ver esta casa de citas energética en la que él aparentemente vive. Yo voy hacia atrás, ir guiándome justamente por esa tinda negra, Ujú. como atravesando entre vida y vida en los componentes. Y por ejemplo, observo que la tendencia más grande hacia la línea que voy hacia atrás es que la tinta negra por lo general habita en los órganos fibrosos, Ujú. como en aquellos que tienen una función de extraer y succionar. em, y por lo general se encuentran como por atrás del estómago, en la zona inferior también del estómago, como si se habitara desde un punto de trague y de cierre. Y haz de cuenta que llego como a una existencia en donde noto que la línea negra tiene como un inicio. Ujú. Lo que observo aquí, Ira, es de cierta forma, como una línea de tendencia, bueno, pues no suena tan alarmante, pero como psicópata. Ujú. Observo una existencia en donde la reacción ante la pérdida es exagerada y hace que muchos conceptos como de la cabeza de él se transformen en zonas muy oscuras del pensamiento, como si en esa existencia la pérdida, y tiene que ver con una situación de vida, tiene que ver con una situación de humillación de vida, como si su contexto lo obligara a ser rechazado. Eso lo perturba. Hay como un rompimiento en sus neuronas, y es justo como en esa sensación energética de las neuronas que se rompen, en donde se empieza a crear como esa difusión de energía, ira, pero toda esta tendencia viene muy involucrada de esta situación como de pérdida, pero no tanto una pérdida de algo que se te muere, sino una pérdida de algo que puede ser como que apuestas, que juegas o que arriesgas, ¿sabes? Y que implica como una caída libre, incluso en estatus social o en situación social, en donde esa pérdida lo que te hace es irte hasta abajo. Ok. Ahora sí vamos a ver esta interferencia que está presente y supongo también está en toda esta línea de tiempo. Sí, de alguna manera las habitantes de la casa fueron entrando, y se fueron como recopilando en el transcurso de las vidas. En este punto habitan 17 como de estas entidades en él, Ujú. que se reparten como en circunstancias. Hay algunas que son como muy ajenas, por ejemplo, unas que ligeramente tienen contacto con él, y hay otras que son como más activas, que por lo general lo rondan diariamente. Dime Em, cuáles son estas que lo rondan diariamente y si hay un encargado o un responsable de este lugar. si digamos que por orden de llegada o Ujú. de energía, Ujú. hay una que funge como la que organiza, digámoslo así. Ujú. Esta entidad es como un tipo de gárgola femenina con muchas, con grandes atributos, o sea, como muy grotesca de alguna manera. Su piel es como roja y es como si en ella lo que
refulge en su piel es como mucha sangre. Ella está muy involucrada con la parte de la sangre. Ujú. Ella es la jefa. Sí, digamos que es la que tiene más dominio. ¿Cómo se llama? Ella dice que así, que sangre. Sangre. Ok. Nico, ¿me permites hablar con sangre? Sí. Ok. Sangre. Me encantaría decirte que ya no lo quiero compartir, mujer, pero al parecer él siempre encuentra espacio para una más. Ah, ¿tú ¿Quieres crees? entrar? No. Quiero que me digas qué es lo que hacen ustedes. Tenemos sexo con él. Ok. ¿Y qué beneficios obtienen a través de eso? ¿Y qué beneficios obtiene él? Nosotros habitamos en una parte energética de él. Ujú. Prolongamos, prolongamos una densidad energética que es compatible y infecciosa a la hora de estar involucrada sexualmente con él. Podemos transmitirnos. Ok. ¿Qué es lo que le transmiten a él? En él habitamos. Ujú, Él funge como un espacio cálido, ujú, como un espacio, como un espacio de incubación. Y a través de las veces que él se comparte con mujeres, ujú. nosotros llegamos de con esas mujeres a más hombres. Ah, Es un vehículo. ok. ¿Cómo él llegó con ustedes? Él deseaba, su primer pensamiento me creó de alguna manera en su ambiente, Ujú, como energía. Yo solo habito en el pensamiento, ujú, un pensamiento rumeante, sexual, ujú. aquel que invita a la distracción de todo lo demás y a un solo enfoque Y, en el placer. ok, ¿y tú para quién trabajas? No necesariamente trabajo, Ok, pero entonces, entiendo a qué te refieres. ujú, Somos seres muy antiguos. ujú, Toda existencia que se crea en este planeta termina por manifestar su opuesto, ujú, su sombra oscura, ujú, una versión de una vida real ujú, distorsionada. ujú, Somos el reflejo de la oscuridad humana. ujú, Por cada humano que nace una versión oscura de él. ujú, Pero a diferencia de ustedes, que habitan y sobreexisten de los beneficios de la tierra, ujú. nosotros tenemos que movernos, estar activos, transmitirnos, manipularlos para constantemente absorber, alimentar, perpetuar. La oscuridad es más densa que la comprensión humana entiende. Ujú. No, no sabría encontrar un punto que pudiera llevarte
algo que pudiera referenciar como un líder para mí. Ok, déjame con Nicolás. Nico, desconecta. Ok, vamos a buscar qué es lo que ella no nos quiere mostrar de referenciar, porque entonces aquí vemos que hay muchas creencias de él y desde su gestación que están conectándolos con algún tipo de entidad o de creencia. Vamos ahí, busca y dime quién es y descríbeme morfológicamente. Haz de cuenta que a lo que yo llego, de alguna forma interpretando lo que esta entidad dice, Ujú, es como a como un tipo de sucubo primordial o inicial, ujú, pero en un sentido de rango sí tengo, o sea, se entiende como es algo que se alimenta exactamente igual que ujú, sangre, ujú, solamente la diferencia es que tiene más tiempo. ujú. ¿Cómo se llama? Pues esta versión dice llamarse Isis. Isis, como la diosa Isis. Ujú. Ok, ¿me permites hablar con él o Sí, con ella? Isis, te escucho. ¿cómo estás? Mm, todo bien. ¿Cuál es el trabajo que haces tú con la humanidad? Equilibrar ¿Qué equilibras? la energía que no pueden manipular. Ujú. ¿Manipularla para qué? Toda aquella energía que no son capaces de tocar en un sentido físico, como la energía del sexo. Ok. ¿Y qué haces con esa energía? Consumo, habito, Ujú, me sigo procreando, extiendo una red cada vez más grande, muero. Es un ciclo. ujú. Por eso es que para mí es como un equilibrio. Ok. ¿Y ahorita en qué ciclo o en qué parte del ciclo se encuentra Santiago? Santiago es una incubadora, Ajá. sirve para reproducirnos, Ujú, expandirnos. Su consumo es lento, ujú. hay que preservar el cuerpo lo más tiempo posible, Ok. aprovecharlo en sus mejores años de juventud. ¿Qué características debe de tener una incubadora como Santiago? Principalmente una función en su sistema de feromonas, en su Ujú, sistema químico, ujú, algo que el muchacho describe como una tinta. ujú, Tiene que ver con una distribución de sus químicos ujú, que crean una amalgama diferente de líquidos. ujú, Digamos que lo hacen excesivamente sexual. ujú. Ok. Él de alguna forma o en algún tiempo ha visto o los ha visto a ustedes o ha visto esta forma de habitar o de cohabitar con ustedes o no se ha percatado de ello. Se ha percatado en algunas ocasiones, Ujú, sobre todo en sus sueños, ujú, cuando se encuentra durmiendo, puede sentirnos más. ujú. Ok. En esa característica, ¿cómo es elegido para cumplir ese gran trabajo para ti, para los tuyos? En realidad son coincidencias perfectas.
Ok. No hay una lección directa Ujú, a la hora de transferirnos, de transmitirnos. Podemos llegar ante cualquier hombre. ujú. Una vez que lo tocamos, que estamos en él, podemos identificar este tipo de genes. ¿Puros Te diría varones? que no necesariamente es común, Ajá. pero por lo menos un 17% de los varones que existen pudieran desarrollar ese gen. Sí, solo varones. Ujú. ¿Qué es lo que ese gen transmite o apertura energéticamente? Principalmente desinhibe el cuerpo las acciones de responsabilidad interna, permitiendo ser un campo importante para distintos vicios que moldean el proceso de incubación. Ujú, Permiten que la conciencia no dimensione lo destructivo que pudiera formar de sus hábitos, pero el perfecto ambiente que crean a la hora de crear los procesos de transmisión, ujú, este agente en su cerebro le permite estar constantemente indagando en pensamientos que alimentan nuestra reproducción, ujú. pensamientos densos, pensamientos psicópatas, pensamientos oscuros. Todo es un proceso de incubación importante en el que se habita el cuerpo. ¿En qué grado estás compartiendo ese cuerpo? ¿En un 80, 50, 30, 20, 10? ¿Qué tanto eres tú eh, posesión de ese cuerpo? No, no es un sistema de posesión por cantidades, Ujú, pero en un intento de explicarlo, digamos que así como aunque todos y cada uno de los seres humanos son diferentes, en algún punto de su genética pudieran estar compartidos, ujú. así mi especie. En algún punto puedo tocar en dónde se encuentran todas, moverme en sus canales como si fuera una carretera libre para mí. Supongo que en un sentido de posicionamiento yo tomaría el lugar, pero no es muy común que yo esté en un solo cuerpo. Simplemente me muevo a través de todo. Ok. Eh, déjame con Nicolás. Nico, ¿cómo te sientes? Como, como si había mucho eco, así como aturdido, Ujú, pero bien. ok. Observa en cualquier línea de tiempo, en cualquier espacio, en cualquier lugar, en cualquier plano, si hay algún ritual de iniciación para control mental. Observa si hay, y si hay, dime dónde, y si no hay, dime qué te muestra él. Yo lo que observo, Ira, es como una posición sexual más que un ritual. Es como un proceso que involucra la inoculación, o sea, el punto exacto del coito, pero viene desde un pensamiento como organizado, ¿sabes? Uh Como -huh, si, como planeado, no sé cómo expresarlo. uh -huh. Y en la mente de los progenitores, o sea, porque no necesariamente hablo de la madre y la padre actual, o sea, Sí, sí. de él como existencia, hay como cierta astucia, como que se muestra así como lo que llamaríamos ventajosidad, así como algo muy ventajoso, Uh -huh. como Observa, planeado, como manipulado. claro, observa en esta parte inconsciente, en esa parte profunda, si hay algún residuo de trauma energético. O sea, es que el trauma existe en este punto en el que él mismo corrompe sus pensamientos, es en ese punto donde sus neuronas hacen como esa ruptura y a partir de él empieza como a crear esos ambientes.
es como si en ese punto de psicopatía o psicosis que también llegó, Ujú. hubiera agriado, no sé cómo expresarlo, como hubiera cambiado el sabor tanto de su química, de sus componentes, que en las consecuentes existencias, a la hora en que se iba creando, se creaba bajo estas condiciones químicas que ya iban dañadas. Y lamentablemente, cada existencia iba añadiendo un aspecto más negativo, entonces siempre ha mantenido como sabor agrio, ¿sabes? Y es incluso transmitido a su fisicalidad, su hedor, su olor es fuerte. Ok, vamos a una situación. Primero, vamos a pedirle a Santiago que ponga eh, atención para empezar a trabajar. Primero, quiero que empiece a anular todos los permisos conscientes e inconscientes que han creado cárceles mentales a favor de rituales conscientes e inconscientes de iniciaciones traumáticas para buscar dentro de todo esto un factor común de tradición, de entrega para empezar a actuar en esta sensación de lo que la creencia llama cultos, espíritus, cultos espiritistas, entregas religiosas o brujerías. Yo lo primero que observo que sucede, Ira, es que hay como un enorme temblor, como en todo su sistema, Ujú. como si este comando revela distintas cadenas y distintas como líneas que lo conectan como a paredes invisibles que lo sostienen. Estas cadenas salen como de sus líneas sanguíneas, Ira, como de Sí. sus venas, y se conectan como con su campo, haciendo, fíjate, haciéndolo al mismo tiempo una presa de su propio espacio, porque al apretarlo ni siquiera lo puede mover. Entonces, cuando él identifica esto, hay un segundo de pánico, pero inmediatamente entiende que la fuerza que se imprime en todo, pues al final él es la que la está dando. Entonces, hace como una respiración energética muy profunda y espera indicaciones de cómo continuar. Quiero que elimine la forma de construir templos, vidas, formas, de elegirse a través de deudas energéticas, de entregas energéticas, de lugares sagrados en cualquier punto de la tierra y de formas de entregar la energía limpia, sucia, cualquier tipo de energía a través de la superstición y entregar en sacrificio toda su forma energética para cumplir deudas, expectativas energéticas del clan. Y quiero que lo empiece a trabajar en toda esta parte celular de la mitocondria, equilibrando los líquidos mitocondriales de cada célula. ¿Me escuchas, Ira? Sí, sí. Mira, yo lo que observo es que todos estos brazos que representan a estas entidades que de alguna forma son muy específicas, ¿no? Porque su energía está como muy involucrada hasta cierto tipo de tendencia. Lo que hacen es que salen así como de su cuerpo, como que si fueran muchas de estas manos, y cada una se sujeta como de la línea, del pedazo de cadena de la que se viene involucrada, y lo que primero que observo que él hace es como que estas cadenas las hace que se quemen al rojo vivo. Entonces todas estas entidades, digamos que a través de la fuerza de él, terminan siendo afectadas y observo cómo empiezan como a revolotear, como si hubieran, se sienten atacadas y se mueven como por todo su cuerpo. Eso energéticamente lo que representa Ira es que todas las energías, los puntos iniciales de su energía en su cuerpo, que serían como las líneas en donde inician sus meridianos Ujú, o ujú. sus chakras también, están como todas sueltas, como si no encontraran en dónde conectar.
Perfecto. Entonces, quiero que empiece a eliminar la forma en que se ha dejado invadir en personalidad devocional de entrega, de matrimonio y de sacrificio a entidades, fuerzas y energías que no le permiten establecer su propia identidad energética. Y quiero que empiece a trabajar vaso, quiero que empiece a trabajar estómago, corazón y pulmones. Y dime qué hace. Yo lo que observo que sucede, Ira, es que toda su tendencia energética, todos estos tubos como sueltos, lo que están haciendo es empezar a encontrar su línea continua como su par, Ujú. y cada que uno encuentra como la línea correcta en la que tiene que establecerse, observo que hay como pequeñas explosiones de energía en todo su cuerpo. Estas explosiones lo que van dejando son como unos residuos, Ira, como si cada que explota algo salieran como estas zonas infectadas. Y observo que cada que hay pues una de estas explosiones, su energía, toda su tendencia energética empieza a reducir sus niveles como de hostilidad, como de rechazo también, y empiezo a observar cómo estas líneas oxidadas ahora de esta quemazón que hace a las entidades, hay algunas que empiezan a desmoronarse y poco a poco se empiezan como a soltar varias de estas seres. Quiero que empiece a transformar la forma de entregarse como objetivo para vivir trauma y para crear y reforzar esta forma de disociación cognitiva, energética, emocional y espiritual con la entrega para permitirse ser un experimento energético, social, regulando así su personalidad consciente y perdiendo su autonomía. Quiero que trabaje sistema digestivo, pulmones y empecemos a trabajar sistema endocrino. Dime qué hace. Haz de cuenta que esta parte del sistema digestivo es muy importante, Ira, porque digamos que aunque esta infección o tinta se movía alrededor de todo su cuerpo, había o existen zonas que solamente se quedaban infundidas en el estómago. Digamos que entre vida y vida, Ujú, los puntos energéticos se transmitían por las zonas del estómago, ujú. como circunstancias que quedan como residuos, como si ahí no se pudiera limpiar. Entonces es en este momento que tu comando y la energía que él evoca hace como un laxante que limpia todos sus intestinos, todo su colon, toda esta zona que llega hasta los puntos de evacuación en el ano, y esto hace ir a que haya como una descompensación, pero no negativa, o sea, sino como que sus químicos de un momento a otro se descompensan porque se liberan muchos minerales y muchas vitaminas que quedaban siempre obstruidas ahí, que no permitían que, por ejemplo, zonas en el cerebro o zonas en su cerebro energético Mm. terminaran como por madurar en conciencia por justamente ese tipo como de hongos en el estómago. Y haz de cuenta, Ira, que su mente se expande de alguna manera porque haz de cuenta que él era como incongruente, ¿no? Así como muy inteligente, pero muy como, por no decir otra palabra y sin ofender, como muy tarugo, como muy, para tomar ciertas decisiones como muy infantil. Ujú. Y eso tenía que ver con esta discrepancia química, Ira. Después de que hace esto en el estómago, ya sube su energía hacia la zona de sus pulmones, de su corazón, y empiezo a ver cómo su energía es como ya más inteligente a la hora de irse como componiendo, y lo veo como con su energía como con más enfoque, digámoslo así. Ok, primero, quiero que empiece a eliminar la forma de funcionamiento mental que lo va relacionando con cualquier tipo de programa de trastorno de tipo de control mental, emocional y energético, donde él, de forma voluntaria e involuntaria, ha visto el abuso energética o físicamente a través
de la forma en que él va generando una visión general de lo que él debe de ser por obligación de otros. Quiero que empecemos a equilibrar primero, independientemente de los meridianos que él utilice, pero primero quiero que empecemos a trabajar otra vez con vaso, corazón y con estos meridianos que empiezan en los dedos gordos de los pies. Y dime qué pasa. No te oigo. Yo lo que observo, Ira, es que Ujú, estos meridianos que se activan, ujú, lo que hacen es como crear puentes de zonas que existían desconectadas. ujú, Por ejemplo, digamos que la zona de su sistema inmunológico, que originalmente tendría que de alguna forma reaccionar hacia los aspectos negativos, se encontraba apagada por poco recurso o por esta confusión de recursos que existía entre su estómago y su cerebro. Entonces, ahora que estos meridianos se activan, y estos específicamente estos meridianos largos, que son como de raíz, que son de los que salen de los dedos de los pies, suben, irá como a través de todo su sistema nervioso, a través de toda su columna, a través de cada punto de vaso que se encuentra como en su cuerpo, en la zona de los glóbulos rojos y blancos en la sangre. Es como una energía que sube a través de todo de él, que pues lo que va haciendo más allá de algo milagroso, algo sorprendente, es simplemente hacer lo que sus funciones celulares estén enfocadas en su propia prosperidad y en su propia conciencia, digámoslo así, para que energéticamente ujú. él pueda combatir esta tendencia de encontrarse en esos puntos tan negativos que lo hacen constantemente estar rodeado de estos aspectos como digamos de malas rachas, de malos momentos, de malas relaciones, de malos pensamientos. Entonces toda esa tendencia es lo que se está atacando ahorita. Entonces lo que se está liberando es hasta de alguna punto también la manipulación que hay en su mente para que le vaya mal, digámoslo así, que no necesariamente es externa, puede ser también muy interna, pero que en este punto se está trabajando para que sus espacios de gozo, pero de gozo como digamos natural, empiecen a ser más amplios. Quiero que empiece a limpiar fotónicamente todos los componentes adheridos a su ADN que van generando estas sombras y estas obscuridades que se van manifestando en todas sus líneas de tiempo a través de su sistema óseo. Quiero que empiece a trabajar el sistema óseo, quiero que empiece a trabajar el sistema nervioso central y empiece a trabajar el sistema nervioso periférico. Si es como al atacar esta parte del sistema óseo, elimina como un tipo de osteoporosis energética que hacía que sus estructuras siempre fueran tan valientes o con muchos puntos de infestación, como de alguna forma hasta una víctima perfecta de las circunstancias, por decirlo así, ¿no? Entonces, a la hora que él recupera esta parte y que la parte ósea se siente como más sólida, se enfoca ahora sí en la parte del sistema nervioso, Ira, porque aquí en el sistema nervioso lo que él se está encontrando es con esta fuerza eléctrica que tiene la capacidad de hacerlo, digamos, recrear cada uno de los acontecimientos que van sucediendo en un instante en su vida y poderlos en realidad experimentar sin un punto de juicio malévolo o complicado, en donde tenga que evaluar situaciones que normalmente lo estén llevando a la tendencia del pensamiento de riesgo o el pensamiento de la huida o el pensamiento de lo que es como fatalístico, ¿no? Entonces su sistema nervioso lo que está haciendo es relajar todo su cuerpo para que estas tendencias de reacción alarmante no que desaparezcan, porque digamos que de alguna forma son importantes en ciertos momentos, sino que simplemente pierdan protagonismo para que su sistema no esté todo el tiempo estresado y por lo tanto no esté todo el tiempo como a la defensiva o como en expectativa de algo negativo que pasa, porque pues de alguna forma también eso es atrayente, ¿no? Entonces Quiero, libera todo eso. ok, quiero que empiece a transformar todas las líneas repetitivas en las que él va formando vínculos
a través de los sistemas sistémicos y a través de los sistemas impuestos por esta parte de la ley del más fuerte. Quiero que empiece a transformar todas las líneas de cruce donde va generando deuda, culpa, lealtad e insatisfacción energética de lo que él es y a donde él pertenece. ¿Sí me escuchas, Ira? Sí. Mira, tiene que ver, sí, con esta relación de lo que él expande como todos los cuadros de sus existencias, Ujú. que digamos, tiene peso en su cuerpo, tiene peso en sus energías, tiene peso en sus emociones, en todo, pero es como observar, ir a observar como estos puntos de disfurcación en donde él, la conciencia o inconsciencia, decidió que lo que estaba haciendo valía más la pena que volverlo a intentar de una forma, digamos, más sana o segura, Ujú. siempre como arriesgándose a exponerse a los puntos más densos de cada una de esas circunstancias, esperando que algo diferente suceda en él, aún a sabiendas de que es un error común y que muchas personas en su entorno también pudieran haber caído, por ejemplo, ¿no? Ujú. Entonces, observo que empieza a cambiar todas esas tendencias, empieza a manipular esos estados de pensamiento transformantes y empiezo a observar cómo su energía se está reorganizando, Ira. Obviamente todo esto es fuerte, Ira, porque eh, es como si en su metabolización va a atravesar un sistema de abstinencia y en ese sistema de abstinencia él tendrá que irse enfrentando a sus pensamientos poco a poco para irse dando cuenta en dónde él ocasionaba estos puntos oscuros también, porque por expresarlo de una manera, eran tan físicos estos puntos oscuros que él en su pensamiento activo decidía así como de, ah, sí, pues ahora esto me vuelve más malo o esto me vuelve más cabrón o algo así, ¿no? Ujú. Entonces lo reflejaba ya hasta su punto más físico también. Quiero que empiece a transmutar la forma en que él ha decidido vivir el dolor como una forma de resistencia a sentir. Y en esta forma es como él siempre va gestionando y elaborando juicios para sentirse dentro de un ambiente cómodo y quiero que empiece a transformar a través de su propio reconocimiento, transformando esta forma de lealtades y sobre todo de vínculos, de insatisfacción, de vínculos, de votos de pobreza y de lealtades al clan, pero quiero que lo trabaje a través del sistema muscular. Sí, es que en todo ese sistema muscular, de alguna forma irrigado por toda la sangre, era donde se encontraban como estas características primordiales que, por ejemplo, estas entidades se encontraron como de incubación, porque es a través de todo su sistema muscular en que estas entidades creaban como estos espacios de manipulación hasta sensorial. Sí. Sus músculos de alguna forma tienen memoria y recreaban circunstancias que otras existencias ya habían hecho para que esta tendencia se continuara. Entonces, en este punto en que tú lo haces limpiar sus músculos, se siente él como si se diera un baño que no se había dado en mucho tiempo, de una suciedad que estaba como impregnada en puntos de él que él entendía como ya no limpiables, ¿sabes? Como esas sensaciones de haberte equivocado hasta cierto punto en que dices, es que esto ya no tiene reparación, pues así también en su sistema energético está trabajando esto y se percibe como por ejemplo, como un pedazo de metal que está muy abollado y que energéticamente el calor que está produciendo hace que todos los golpes en el metal se salgan y quede otra vez como un recubrimiento liso. Quiero que empiece a eliminar y transformar la forma de ir aceptando en su forma inconsciente, en conciencia, las misiones de vida que lo van poniendo en un juego de manipulación y de monitoreo siempre hacia la sociedad, siempre juzgando y evaluando momentos presentes que siempre se juzga en esta parte de siempre ser indigno, en esta parte de siempre sentirse indigno, incapaz, despreciado,
humillado y manipulado. Y quiero que empiece a trabajar esto desde su sistema endocrino. Quiero que empiece a trabajar hipófisis y quiero que empiece a trabajar ínsula y equilibrar esta parte de su cerebro derecho y su cerebro izquierdo. No, Lo que yo ya observo en este punto, Ira, es que su energía está cambiando los ritmos en que las tendencias se ujú, reparten a la hora de distribuirse, por ejemplo, químicamente, energéticamente, em, como reactivamente, o sea, cada uno de sus componentes está encontrando como un opuesto, y es que estas entidades lo que hacían era que se transgiversara esta cuestión como de las compatibilidades para amarrarlo como a circunstancias como igualmente densas, pero en este punto cuando él encuentra lo opuesto no lo encuentra porque si en su lugar hay bien o mal, sino que encuentra lo opuesto perfecto porque son como ensamblajes de concepciones de existencia y vida en las cuales él hace clic, por ejemplo, en circunstancias felices, en circunstancias de paz, en circunstancias de armonía, de descanso, de recuperación. Es que son puntos, Ira, que hacen que el cuerpo físico, por ende, tenga vitalidad y vida, ¿sabes? Entonces, al conectarse todo esto es muy trascendental porque lo que hace es recuperar su cuerpo a muchos niveles, haciendo que tanto a nivel físico, sus músculos, sus huesos, sus órganos, su piel, como a nivel energético, sus meridianos, sus órganos energéticos, su campo energético, igual que en el emocional y mental, recuperen valor, como recuperen porcentaje de vida, recuperen como tendencias saludables, ¿sabes? Y hacen que todo su campo energético sea un espacio más húmedo, un espacio más cálido también al mismo tiempo, como más de un ser que en realidad está viviendo conciencia y entiende la capacidad que tiene la vida para ser vivida, por decirlo de alguna manera. quiero que empiece a eliminar la forma de juicio donde él va utilizándose a sí mismo como un barómetro o como un medidor o como, sí, esta parte de medidor em, de cada momento presente para sentirse si él tiene o merece un valor, generando anhelos, ilusiones y sueños que cree no merecer y no cumplir. Quiero que empiece a trabajar esta parte del merecimiento y de esta parte de la forma de verse siempre en la importancia que él tiene ante él mismo y ante su propia vida. Y quiero que empecemos a trabajar independientemente de seguir trabajando con el sistema musculatorio, quiero que empiece a trabajar el sistema nervioso, otra vez central y periférico, y quiero que empiece otra vez a trabajar cerebro, diencéfalo, cerebelo, tronco encefálico, toda esta parte del sistema autónomo, del sistema nervioso, y quiero que empiece a eliminar todo al mismo tiempo cualquier tipo de contrato y lealtad energética con situaciones, entidades y formas que él siente desconocidas o conocidas que necesita entregar pagos energéticos. ¿Sí me escuchas? Sí. Sí, los cambios se efectúan, digamos, a niveles trascendentales para los posicionamientos de su energía. Observo, por ejemplo, que el peso de su nombre, como lo veíamos al inicio, ha perdido demasiada densidad para mostrarse como un nombre que hace referencia como un tipo de fuerza, Ujú. como un tipo como de, digamos, de valentía que recuerda como a tendencias generacionales, pero cuando tú lo evocas a trabajar con el clan, él limpió como esas cargas. Por eso es que su nombre solo evoca como esta parte, digamos, por caer en lo positivo o digamos así como atributos que él mismo encuentra en sí, que eran complicados aceptar. Observo que todas estas nivelaciones cambian en todas las circunstancias, cambiando sus juicios,
cambiando sus pensamientos, cambiando la forma en que él entiende los resultados, en que él entiende lo que significa como el desgaste, Ujú. el trabajo, la ganancia, la pérdida. Todos estos conceptos se vuelven mucho más familiares, mucho más tragables y no activadores de sensaciones negativas, sino más bien de pensamientos de solución de conflictos, más enfocado a eso, claro. Yo lo observo, Ira, que sus procesos se vuelven más ágiles, obviamente, pero también, obviamente, pues con esta capacidad y esta fuerza con la que está llevando como este proceso de rehabilitación, por decirlo así. ¿Cómo lo ves, Nico? Yo lo veo bien, Ira, lo veo, no te voy a negar, un poco cansado. Sí. Veo que ha movido mucho su energía eh, porque ha trabajado muchos niveles, tanto de la fisicalidad como de los niveles energéticos. Claro, eso te deja como un poco entumido, ¿no? Pero lo veo bien, lo veo descansado, sobre todo lo veo libre, como muy relajado, tiene mucho espacio energético porque todas estas energías se liberan. Esa imagen que yo veía donde las entidades representaban en él como ronchas o cosas de pus, ahora Ujú. ya no, ahora su piel se ve lisa, se ve limpia, sin escamosidades, sin estas cosas. Él se ve, digamos, así como, como recién bañado, pero por expresarlo como más profundamente, así como muy limpio, digámoslo así. A ver, te voy a preguntar y me respondes, ¿vale? Ujú. Esta parte de las adicciones, ¿cómo lo ves? Yo esto, ¿Cambia? Ujú, dime. perdón, yo esto es lo que veo que es en lo que va a transitar de manera activa. Digamos que él en su día a día, más allá de dejar o soltar, irá identificando con mayor vehemencia y con mayor actitud estas sustancias, a qué puntos los llevan, para él empezar como a organizar espacios y tiempos en los que va a ir reduciendo estos consumos al punto en el que se encuentre en circunstancias en que muchas veces se identifique como, "Ah, bueno, ahora no lo he utilizado". Entonces todo es un proceso largo porque la asociación de estas sustancias tiene que ver más con los niveles en los que se expone a él mismo y sus decisiones, a cómo lo afectan en realidad o lo influencian. Entonces, en un sentido, él aquí va a desarrollar mucho su autopercepción e inteligencia emocional. Ok, esta depresión que en algún momento vivió, em, ¿cómo la ves? Todas estas tendencias como depresivas, como Mm, impulsivas, como molestas, eran parte del cansancio residual que dejaba toda esta parasitación. Ahora que veo que eso no existe, esos estreses dejan de aparecer, por lo tanto, todos esos decibeles se regulan, Ira. esta parte del bloqueo económico, ¿cómo ves? Yo automáticamente observo que empieza a reconfigurarse, más que otra cosa era la energía sexual de lo que estas entidades consumían, y pues la energía sexual está conectada directamente con su aspecto creativo atrayente, así que pues no tenía como mucha energía como para sostener grandes como atributos abundantes. Entonces ahora que esa energía ya no la tiene que repartir ahí, supongo que ahora lo que sigue es que él tenga conciencia inteligente de cómo va él llevando sus ideas. Estos dolores musculares y dolor de espalda y hombros, ¿cómo ves? Yo observo que Cambian. Ujú. sí, que cambian, mejoran bastante porque el peso que era agregado ya no existe, las interferencias desaparecen y sus tendencias de regeneración, como de regeneración, Ujú. aumentan porque estas infecciones que había en su sangre, estas tintas, ya no están tampoco. Estos dolores de cabeza, Todo esto es igual, o sea, todos los aspectos físicos mejoran a partir de este cambio. residuos de medicinas, vacunas, cualquier cosa. No, esos son como aspectos que en todos estos procesos químicos se cambian y se destruyen. Esta forma de relacionarse para poder encontrar una buena amistad, una buena pareja, buenos compañeros de trabajo, un buen ambiente, ¿cómo ves? Yo observo que sus urgencias cambian y sus pulsiones improvisadas también, así que su pensamiento como que se vuelve más organizado y eso le va dando a pauta a tener mejor comunicación con su entorno. Esta sensación de tener escasa visión, ¿cómo lo ves?
Esta parte yo la observo ya en la fisicalidad, Ira. Observa que es un aspecto como, digamos, que se encuentra en estados degenerativos. Observo que la sesión lo que ha provocado es que sus energías y sus células limpien porosidades y aspectos que pudieran tener una tendencia de mejora, pero eso es específicamente su genética. Esa situación de herpes sexual que padeció hace algunos años, hace algún tiempo, ¿cómo lo ves? Yo observo que eso se libera junto con las interferencias. Ok. Todo este aspecto de la sexualidad dañada se va como con ellas. Ujú. Mm, alergias. Alergias. ¿Se presentan alergias? Yo observo que las tendencias que provocaban muchos rechazos en su cuerpo ya no están. Observa ahora en su nuevo lugar de trabajo si se establece y tiene una estabilidad o cómo lo ves, cómo lo percibes. Yo observo que sus ritmos van en tendencia de mejora, se ve más astuto, más inteligente. Ok. Observa si sus relaciones familiares cambian. Sí, es como estos aspectos de madurez en los que se trabajó, poco a poco le da la razón a su pensamiento en lo que es el respeto, en lo que es la comunicación asertiva también. Em, observa si estas gárgolas y estas lugar como prostíbulo sigue ahí o ya no está. No, no hay nada de eso. Ok, pregúntale a su parte sutil si tiene algo que decirle a su parte física. Yo observo que tanto su parte energética como su parte sutil están como en un estado REM, como Mm, de regeneración, como de tranquilidad, pero muestra como imágenes, ¿no? Entonces en las imágenes que muestra, él se observa concentrado como en su trabajo, se observa pendiente a detalles, como si algo que él carecía era que siempre observaba como lo más obvio, pero no observaba los detalles y ahora lo invita como a estar enfocado en esas pequeñas cosas. observa y pregúntale si tiene algo que decirle a su mamá. No, Ira, yo observo que las imágenes en las que él está trabajando tienen que ver mucho con referencia al mismo. Obviamente trabaja sus relaciones familiares, pero en el estado en el que se encuentra no crea un mensaje en específico. Perfecto, ¿estás listo para regresar? Sí, Desconecta de todo y de todos porque vamos a volver y desconectado de todo y de todos regresas donde está tu vida, donde está tu respiración. Respira profundo y te sientes muy bien. Ya a tu ritmo abres tus ojos. Nico, ¿cómo te fue? bien, ¿Cómo te sientes? cansado. Cansado, tuvo la sesión pesada. Muy bien. Paola y señora, ¿ustedes sintieron algo durante la sesión? Mm, mucha calor, Mucho calor. Ok. calor, calor. Sí, igual, igual. Muy Sí, bien. mucha calor. ¿Ustedes van a permitir que la sesión sea pública? Sí, Con la cara tapada. Perfecto. Muy bien. Gracias por la oportunidad de trabajar con ustedes y para ustedes. Nico, gracias por ser nuestros ojos hoy. Y gracias por seguirnos. No se olviden entrar a la página irasemahipnosis.com, seguirnos en todas las redes sociales o escribirnos a info@irasemahipnosis.com o al más 52 479 204 49 73. Vamos a cortar aquí la grabación y nos quedamos en línea. Gracias. Bye. gracias.